Conversatorio, señoras y señores, visión del futuro. ¿En qué país queremos vivir? Ceremonia, evento que se transmite con la cobertura del canal de televisión del Congreso de la República y a través de Radio Congreso Perú, e igualmente con la cobertura de nuestro equipo de prensa, de comunicaciones del Parlamento Nacional a través de El Heraldo y en tiempo real a través de la página web del Congreso de la República. Sin duda, una cobertura y difusión amplia para un evento de igual importancia igualmente. Bien, vamos a escuchar para la bienvenida congresista Mesías Guevara para el saludo y la apertura. Señor congresista Mesías Guevara. Amigos, amigas, en primer lugar, muy buenas noches y mi saludo cordial, también agradecimiento a los señores expositores. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, así que en estos instantes no voy a expandirme mucho. Lo único que sí quiero hacer una pequeñísima recomendación a los señores expositores, que seamos estrictos en el tiempo para poder escuchar a todos, porque hoy queremos escuchar en lo que es el tema relacionado, hemos programado a diversos actores. ¿Por qué diversos actores? Porque cuando se construye una visión de futuro tiene que ser compartida por todos los peruanos y no solamente de una sola óptica, sino de varios puntos de vista. E incluso también ya lo leyó nuestro amigo Fernando Llamosas, en la que hay de la academia, hay empresarios, hay microempresarios, hay jóvenes, hay adolescentes, es decir, también está el sacerdote Garatea, que yo en lo personal tengo un gran aprecio por el gran trabajo que viene haciendo, y mentes lúcidas como Roger Guerra García, que viene del mundo de la academia, científico, y por supuesto está acá acompañándonos también nuestro alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, también de la Cámara de Comercio, y por supuesto Max Hernández, que yo le llamo el psicoanalista del Perú. Es decir, hoy tenemos la suerte de tener a un psicoanalista muy reputado, que en ese sentido creo yo que hoy la jornada va a ser muy importante. No quiero expandirme, quería dar solamente el saludo y bienvenida y darle la posta a Fernando con esta recomendación que seamos estrictos en el tiempo para poder sacar provecho esta noche. Muchísimas gracias y bienvenidos una vez más. Bien, muchas gracias, congresista Mesías Guevara. Bien, como ya lo ha indicado el señor congresista, claro, las intervenciones van a ser cortas, su conocimiento es tan amplio que en 10 minutos es imposible poder, pero así como son las entrevistas en radio, que a veces los entrevistamos en 10, 15 minutos y sintetizamos todo el bagaje del conocimiento que ellos tienen, vamos a ponerlos en práctica en esta oportunidad, señor congresista. Vamos a invitar entonces al ingeniero Fernando Ortega, él es presidente de la Asociación Peruana de Prospectiva, Estudios del Futuro. Ingeniero Fernando Ortega, por favor. Mientras solucionamos algunos problemas logísticos, permítanme, en primer lugar, pues agradecer la invitación del congresista Mesías Guevara, gran amigo y mejor congresista todavía, que es mucho mejor, y que me ha dado el honor de formar parte de esta mesa, donde me encuentro con gente de primerísimo nivel, al cual agradezco formar parte de esta noche. Mientras solucionamos los problemas logísticos, quería ir ya aprovechando el tiempo para decirles que en estos 10, 15 minutos que tengo que hablar, quiero colocarlos a ustedes en el futuro. Pensar en el Perú y en el mundo en el año 2030, 2040, 2050. Es decir, si nosotros queremos diseñar un país en el que queremos vivir, nosotros tenemos que tener presente que debemos ajustarnos de una u otra manera a lo que va a ser la evolución histórica de la humanidad. ¿Me ayudas con la presentación, por favor, Kelly? Ponles un golpecito. Bueno, no sé si pueden... A ver, yo creo que sí, ahora sí. Miren esa curva. Esa es la curva de la evolución humana. Y en esa curva ustedes pueden ver que los últimos años es casi vertical. Significa que el cambio tecnológico ha sido significativamente violento en los últimos 300 años y más aún en los últimos 50. Y eso significa que hoy día, lamentablemente, tenemos parte de la humanidad viviendo en tres épocas distintas.
Algunos están viviendo en la sociedad postindustrial, otros están viviendo en la sociedad de la información, y desde el 2011 nosotros estamos viviendo en la era de la tecnología consciente. ¿Por qué el 2011? Es que en el 2011 la computadora Watson de la IBM venció a los dos ganadores del concurso de trivias más importante de Estados Unidos, a los dos humanos ganadores de la mayor cantidad de premios. Y los venció muy fácilmente. Claro, ustedes podrán decir, claro, si está conectado a Internet tiene todo el conocimiento del mundo. Esa máquina no estaba conectada a Internet. Solamente tenía su disco duro. Es decir, era disco duro versus cerebro. Y entonces, este es el mundo que estamos viviendo y el cual vamos a tener que construir el futuro para nuestro país. Siguiente, por favor. Y claro, entonces en el 2020 vamos a ver cosas como estas de una manera muy natural. Lo que es realidad aumentada, lo que es televisión holográfica. Ya se imaginan ustedes lo que va a ser ver los próximos mundiales, donde prácticamente vamos a poder abrazar a los jugadores que metan un gol, porque los vamos a tener en hologramas en nuestra sala. Vamos a tener automóviles eléctricos y computadoras y celulares flexibles, etc. Siguiente. En el 2030, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que es Internet de las cosas. Ya no vamos a tener problemas en las intersecciones de las calles porque los autos no van a chocar, porque van a conversar entre ellos. Ese disco de Petri que ustedes ven ahí son células de carnecita pura, de lomito puro, hecho en laboratorio. Es decir, vamos a hacer carne en laboratorio, ¿no? Y les aseguro que va a salir más rico, ¿ah?, que la carne que nosotros podemos obtener de los camales. Ahí hay un soldado también del futuro. Ustedes pueden ver ese soldado muy bien armado. Y por el otro lado, ustedes pueden ver cómo van a ser los automóviles en el 2030. Siguiente. Y claro que en el 2050, posiblemente, esos sean nuestros primeros seres de inteligencia artificial que nos van a acompañar en las casas. Y entonces, siguiente, por favor. Entonces, si vamos a hablar del futuro, tenemos que hablar de la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Esa ciencia es la prospectiva. La prospectiva es una rama de las ciencias sociales que tiene poco más de 50 años de ser fundada en Europa y que todos los días científicos del mundo estamos trabajando para analizar cómo será el futuro en los próximos años. Algunos llaman a la prospectiva la ciencia de la esperanza, porque justamente lo que nosotros queremos es que ese mundo del futuro sea un mundo mucho mejor que el que nos ha tocado vivir. Siguiente, por favor. Y para los que les interese la parte de los modelos, para los que son ingenieros, etcétera, ustedes pueden ver este modelo de lo que es la construcción del futuro, ¿no? El futuro se construye cada segundo y el futuro tiene la posibilidad de mostrarnos diferentes caminos. Esos caminos son escenarios y esos escenarios se forman por tendencias, por hechos portadores de futuro. Y esas tendencias se pueden seguir, se pueden conocer, se pueden manipular, se pueden crear. Y nosotros, si queremos construir el futuro, debemos conocer esas tendencias, debemos saber cuál de esas tendencias son buenas para nuestro país, sobre las cuales nos podemos montar. Indudablemente, esto no es una construcción de una utopía. Existen tendencias que van en contra de los intereses del país y son esas tendencias las que tenemos que ir anulando. Siguiente, por favor. Y claro, si alguien está pensando en construir el futuro del Perú, pensemos cuál es el futuro de los próximos 15 años. En los próximos 15 años lo que vamos a tener es básicamente Internet de las cosas, las máquinas, automóviles, artefactos eléctricos, todo se va a comunicar sin intervención humana. Entonces, interesantísimo.
muy interesante. Posiblemente algunos de ustedes a sus nietos les tenga que explicar qué significaba choque de autos. Porque le van a tener que explicar que antes los automóviles no conversaban entre sí. Lo mismo que ocurre hoy día con un niño que no es capaz de entender cómo los televisores de antes venían sin control remoto. No pueden entender cómo hacíamos nosotros para cambiar de canal, para subir o bajar el volumen. Entonces, en el futuro, las máquinas van a conversar entre sí. Pero también vamos a tener un problema serio. El cambio climático va a ser un proceso natural e irreversible. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a lo que sea, a lo que nos traiga justamente el cambio climático. En el futuro vamos a tener materiales nanoestructurados, nuevos materiales. Eso significa que ya no vamos a usar ni hierro, ni acero, ni cobre, ni zinc. Y entonces, ¿qué deberá producir y exportar el Perú en los próximos años? Alimentos funcionales. La gente ya no va a querer alimentarse simplemente, lo que va a querer es nutrirse. Y por lo tanto, va a saber escoger qué comer. Y claro, para nuestra comida peruana, que es deliciosísima, pero también un poquito cargada de grasa, no hay nada más rico que un chicharrón con su cebo. Pero claro, eso es colesterol puro, ¿no? Biología sintética. Nosotros nos preocupamos en el Perú de los organismos genéticamente modificados. En el futuro ya ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de trabajar ya componentes del ADN. Ya ni siquiera modificar genes, sino vamos a ir más adentro de la estructura del ADN. Impresión 4D. Nosotros vamos a poder producir directamente piezas y partes que vamos a necesitar. Por ejemplo, se acaba de construir un edificio de 3 pisos hecho con impresoras 3D. Es decir, ahí no ha entrado ni ladrillo ni cemento. Solamente ha entrado una mezcla de polímeros y la casa ha salido construida en 3 días. El edificio directamente, o sea, se ha armado como si fuera un Lego gigante. Computación cuántica. Ya las computadoras tradicionales no van a servir de mucho porque vamos a usar computadoras que trabajan qubits en vez de bits. ¿Eso qué significa? Potencias que van miles de veces más fuertes que las computadoras actuales. Inteligencia colectiva. Vamos a aprender a trabajar en red. Inteligencia artificial. Nosotros vamos a llegar al 2030 posiblemente habiendo alcanzado la singularidad. ¿Qué significa la singularidad? Es el momento en que la inteligencia artificial equipara la inteligencia humana. Y eso va a ocurrir en algún momento a partir de 2030. Por lo tanto, si estamos pensando en el futuro del Perú, tenemos que pensar que ese es el futuro de la humanidad. ¿Podremos nosotros encajar en esa sociedad? Siguiente, por favor. Porque nosotros producimos materias primas. El 88% de las exportaciones son materias primas. Siguiente. 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 Entonces, ustedes pueden ver, ¿verdad?, lo que en el futuro se va a demandar. Somos uno de los principales productores de harina de pescado. Sí. Pero el año pasado, China ya instaló su primera fábrica de harina de gusanos de mosca, de larvas de mosca, que tienen inclusive más proteínas y grasas que la harina de pescado. Y claro, si a los pollos y a los cerdos no se les va a preguntar qué quieren de menú, indudablemente ya sabemos que en los próximos años China va a comenzar a reducir sus importaciones de harina y pescado de Perú hasta el momento que sea autosuficiente. ¿Qué vamos a hacer con nuestro mar? Pregunta. Somos un país minero y no se van a necesitar metales.
Somos un país pesquero y ya no se va a necesitar harina de pescado. Siguiente. Claro, porque el mercado va a cambiar, el mercado va a requerir nuevos atributos, nuevas calidades, nuevas condiciones. Y a esas condiciones tenemos que ir. Y entonces, empleos van a ser más especializados. ¿Estamos encaminados hacia eso? Los ciclos de vida más cortos, mayor componente tecnológico en los productos, precios más competitivos, mayores niveles de seguridad, productos ecoamigables. Siguiente. El Perú del futuro. Hoy día nos hablan de diversificación productiva. La diversificación productiva fue una estrategia que siguieron los países, especialmente del Asia, en la década del 80. Estamos hablando de hace más de 30 años, casi 40 ya. Y entonces, claro, hoy día lo que hacen los países es diferenciación productiva. Y claro, hay que crear mercados, es la famosa estrategia de los océanos azules. Y esto ni siquiera es nuevo, esto ya viene desde 1998, siguiente. Y claro, esto para nosotros es novedad y nosotros aplicamos estrategias de hace 30 años, siguiente. Siguiente. Y claro, nosotros tenemos algunos caminos por seguir. Si pensamos en el futuro del Perú, tenemos estos 4 caminos. Aprovechamiento de la biodiversidad, energías renovables, biocombustibles, entretenimiento, realidad virtual y nanotecnología. Siguiente. Nuestros vecinos ya optaron cuál va a ser su ruta. Nosotros todavía no. Nosotros estamos todavía pensando en la diversificación. Es decir, disparemos con una escopeta de perdigones al cielo a ver si una paloma que pasa puede caer, ¿no? Siguiente. Y entonces, esas son las opciones que tenemos como país. ¿En qué país queremos vivir? ¿En un país proveedor global de productos saludables, de energía limpia, de conocimiento digital, de nuevos materiales o de manufacturas con tecnología? ¿Qué queremos ser? Esa es la respuesta del día de hoy, esta noche. Tratar de pensar en qué país queremos vivir. Siguiente. Y claro, ante eso tenemos una serie de desafíos. Siguiente. Y esos desafíos nos van a permitir, si los llegamos a vencer en los próximos años, vamos a poder construir una imagen de futuro limpia que permita a nuestro país canalizarse adecuadamente en un buen sendero de desarrollo. Siguiente. Y claro, la propuesta del congresista Mesías Guevara es qué hacer. En la Asociación Peruana de Prospectiva y Estudios de Futuro estamos en estos momentos trabajando el gran estudio Delphi Perú al 2030. Es un estudio donde vamos nosotros a analizar las diferentes variables que condicionan el futuro del Perú para el año 2030. De tal forma que podamos nosotros presentar propuestas de futuro a los señores candidatos a la presidencia de la República. Porque el Perú no termina en el 2021. Parece ser que mucha gente piensa que el horizonte del Perú es el 2021 y no es así. El Perú va a continuar, si Dios quiere. Deseo que se lo encargo al padre Gastón Garatea, ¿no? Si Dios quiere, Perú va a continuar y va a tener un buen futuro, ¿no? Siguiente. Y entonces quiero terminar con una frase que no es del presidente Fernando Belaúnde, de quien me honro llevar el nombre de Fernando. Mi padre, como sabe muy bien Mesías, fue dirigente base de Acción Popular, de los fundadores, y entonces por eso llevo el nombre de Fernando. Pero yo creo que si él estuviera vivo, hubiera dicho algo como esto: aceptemos el desafío de la esperanza de un futuro mejor, soñando con todas las fuerzas y esforzándonos en hacer realidad ese sueño. Muchas gracias. Y muchas gracias, ingeniero Fernando Ortega, presidente de la Asociación Peruana de Prospectiva, Estudios del Futuro.
asociación, que aquí vemos varios miembros, está el director ejecutivo Rubén, el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto igualmente. Bien, gracias por estos cortitos 10 minutos como una entrevista en radio, la gran capacidad de síntesis que tienen por su brillantez en cada una de sus exposiciones. Vamos a invitar seguidamente al señor Miguel Carguatocto López, él es expresidente de la Asociación de Centros de la Universidad Nacional de Ingeniería ACUNI. Lo recibimos. Con todos, muy buenas noches. Muchas gracias también por la invitación, señor congresista Mesías Guevara. En realidad, 10 minutos, como lo mencionó el señor moderador, es bastante corto para poder resumir tantas ideas, y en la universidad el debate de ideas es tan, pero tan profundo, que realmente voy a hacer un esfuerzo por sintetizar todo lo posible. ¿Sí podrían poner la presentación, por favor? Bueno, en primer lugar, saludar al expositor predecesor. Su ponencia estuvo muy interesante, ha dado ejemplos específicos de qué cosas se pueden conseguir en el futuro. Pero a nosotros en la Universidad Nacional de Ingeniería nos parece que un factor muy importante para el futuro es la persona humana, el ser humano, el ciudadano. Entonces, cuando nos preguntan ¿en qué país queremos vivir? Bueno, nuestra respuesta sería, básicamente, queremos vivir en un país de ciudadanos conocedores de sus deberes y también de sus derechos, que piensen en el progreso como individuos, pero que también piensen en el progreso colectivo, no simplemente en un país de consumistas. Si bien es cierto, todos esos ejemplos que dio el expositor predecesor son muy interesantes, incluso dio un ejemplo sobre la construcción de partes de construcción en impresoras de 4D, hay que pensar que también que para estar preparados en el futuro necesitamos una persona con las condiciones para poder ser capaz de utilizar todos esos recursos en la coyuntura nacional. Entonces, cuando nosotros decimos individuo y colectividad, estamos haciendo converger dos intereses, el interés individual y el interés de la sociedad. Muchas veces estos dos conceptos se utilizan de manera separada y aislada, pero es importante tenerlo de manera conjunta, ya que el progreso del individuo, si es que está muy bien enfocado y direccionado y sabe realmente que uno tiene un compromiso social, como lo tenemos los estudiantes universitarios, si progresa el individuo, por lo tanto también debería progresar la sociedad. Muchas veces no se ve esto que pasa en la sociedad peruana. Muchas veces el individualismo supera bastante el pensamiento colectivo, pero no se trata tampoco de dejar de lado uno o dejar de lado otro, sino trabajar los dos mesuradamente. Entonces, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en otras universidades, estamos tratando de inculcar este pensamiento mixto, este pensamiento convergente, tanto del pensamiento individual como el del colectivo. Siguiente, por favor. ¿Cómo conseguimos este futuro que visionamos, ¿no? ¿Cómo conseguimos un país de ciudadanos? Nuestra respuesta es concreta. Nosotros estamos proponiendo educación pública integral de calidad. Pero no solamente eso sería el factor de fondo. El factor de forma, es decir, ¿cómo llegamos a eso? Sería planificación participativa. Entonces, ¿a qué le denominamos planificación participativa? Siguiente, por favor. Cuando se hacen los planes regionales, los planes estratégicos, el factor fundamental para su éxito es de que tenga participación ciudadana. Participación, en el caso de las universidades, dentro del marco de sus planes estratégicos, participación de todos los estamentos, tanto los estamentos docentes como los estamentos estudiantes. Ahí podemos ver dos ejemplos de planificación. Ahí podemos ver el Plan Bicentenarios del 2021 y el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Somos Todos, ¿no? De la gestión de la señora Susana Villarán. Nos parece muy importante el tema de la planificación. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de planificación participativa? Porque no solamente consiste en elaborar un documento de gestión y tenerlo guardado en la biblioteca, sino que cuando es participativa y todos los actores están involucrados en la elaboración de ese documento, si más adelante viene una autoridad política de turno y quiere dejar de lado
ese documento de gestión que con tanto esfuerzo se ha elaborado entre todos los actores, serían los mismos ciudadanos, los mismos estudiantes, la misma sociedad civil, la que exigiría el cumplimiento de una planificación integral bien realizada. Entonces, para poder hacer eso, para poder hacer que todos los actores participen, generalmente los ciudadanos de pie y los estudiantes, conjuntamente con las autoridades políticas, es muy importante el factor de educación. Por eso, cuando nosotros planteamos educación para el futuro, estamos hablando que para llegar a ella necesitamos planificación participativa de los actores. Entonces, queremos educación, ¿pero por qué educación? Porque la educación va a hacer de que los ciudadanos de nuestro país sean conocedores no solamente de sus derechos, como ya lo mencioné antes, sino también es importante el factor de los deberes. Que los ciudadanos sean competentes en la era del conocimiento en la cual nos encontramos ahorita, que tengan competencia en todos los niveles, en el nivel ciudadano, en el nivel de país y en el nivel internacional. Y al mismo tiempo, que sean capaces los ciudadanos de hacer una correcta toma de decisiones en su vida personal y también en el caso de que las personas tengan vocación de poder ejercer la gestión pública dentro de esa toma de decisiones de políticas institucionales. Entonces, todo ese conjunto de ejemplos que puse ahí son los que debe generar una educación integral de calidad en nuestro país. Quiero hacer un ejemplo que me parece muy importante. Ahí he colocado dos imágenes. Generalmente yo he sido expresidente de un gremio universitario y me imagino que ustedes deben conocer que el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil es bastante reactivo si es de que de alguna manera no se logra hacer llegar la idea clara de qué es lo que se propone. En esas imágenes, por ejemplo, vemos las primeras reacciones que tuvo la juventud universitaria, en el caso específico de la CUNY, de lo que fue el proyecto de ley de la nueva ley universitaria, la 3022-0, en el año que todavía se proponía o se comenzaba a debatir esto en el Congreso. Entonces, esos fueron los primeros resultados. Pero, señores, ¿qué pasó después? Al final, la ley universitaria fue aceptada aplicada en muchas universidades, dentro de ellas está también la UNI. Lo que pasa es de que no significa de que la ley universitaria, el proyecto de ley universitaria haya mejorado en su propuesta, porque sí, efectivamente fue una mejora sustancial, pero no fue una mejora de fondo, no fue una mejora así integral. Siguiente, por favor. Lo que pasaba dentro de nuestras universidades, dentro de la UNI, y yo también lo estoy viendo en San Marcos y otras universidades, es de que al final se aceptó la ley universitaria porque en la universidad vivíamos una terrible situación de corrupción, autoridades universitarias corruptas. Entonces la ley, debido a que dentro de sus disposiciones complementarias hablaba de elección de nuevas autoridades, fue aceptada de alguna manera por eso. Ahí podemos ver algunas fotos de los distintos talleres estatutarios. Regrésala, por favor. De los distintos talleres estatutarios, nosotros les denominamos talleres estatutarios a los talleres que tuvimos con los asambleístas estatutarios para la redacción del estatuto. Justamente de eso estoy hablando cuando digo planificación participativa, porque todos estos talleres no solamente quedaban dentro de los actores principales que eran los asambleístas, sino hacíamos una convocatoria a nivel público de todo el estudiantado, de los trabajadores y de los profesores, para que cada uno pueda dar su visión. Algo similar como lo que estamos haciendo en este momento todos los presentes. Siguiente, por favor. Entonces, volvamos al tema de la educación de calidad. Nosotros planteamos dos conceptos importantes, el concepto de pertinencia y competencia dentro de lo que es esta educación de calidad. Existen modelos teóricos sobre la educación, la pedagogía, pero para hacerlo algo más sintético y algo más resumido hemos querido utilizar estos dos términos un poco más coloquiales y más entendibles para el ciudadano a pie. La pertinencia y la competencia. Siguiente, por favor. Cuando decimos pertinencia, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que la educación universitaria sea acorde a las necesidades del país. Es decir, que la educación universitaria esté a la par de los planes estratégicos regionales, de los planes estratégicos nacionales, para que sea esta educación la que proponga una solución al problema del país. Entonces, muchas veces en la actualidad, las universidades han visto desconectadas de la sociedad. El rol principal de la universidad
la proyección social, la extensión universitaria, actualmente, y es una realidad que vive también la UNI, ha sido dejada de lado. Mucho antes hablaba de que en la Universidad Nacional de Ingeniería existía el taller de asistencia técnica, un taller que era muy importante porque consistía en que los estudiantes de la universidad daban asistencia técnica a los pobladores que en los barrios jóvenes recién se estaban instalando en sus asentamientos humanos. Los estudiantes iban, hacían los planos de lotización, hacían los planos de las instalaciones sanitarias. O sea, era todo un conjunto, un trabajo conjunto entre poblador y estudiante, razón por la cual las universidades, y ahí también está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las universidades antes eran bastante concatenadas con la población, eran reconocidas por la población porque el estudiante universitario hacía extensión universitaria. El anterior, por favor. Hacía extensión universitaria, razón por la cual, para ser concretos, en el tema de la pertinencia nosotros proponemos dos puntos importantes. La extensión universitaria y la previsión social debería ser obligatoria para la ley universitaria. Siguiente, por favor, ya para finalizar. Y para finalizar el tema de la competencia. Nosotros creemos que la educación universitaria también debe ser competente, pero ¿qué significa ser competente? Cumplir con los estándares internacionales y también nacionales de la educación, del modelo educativo. Entonces ahí podemos ver en la diapositiva que estamos hablando que los colegios primarios y secundarios puedan reforzar e identificar el tema de las inteligencias múltiples, que sean el punto básico para que puedan identificar dentro del estudiante de primaria y secundaria cuál es la inteligencia que él debe explotar y que sea la universidad el lugar donde esa inteligencia se explote. Por lo tanto, las universidades del Perú deberían abarcar en una gran parte la mayor cantidad de ciencias, la mayor cantidad de artes posibles. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo y gracias, congresista. Muchas gracias, muchas gracias. Exacte el tiempo. Gracias por respetar los tiempos. El señor Miguel Cargua Tocto López, expresidente de la Asociación de Centros de la Universidad Nacional de Ingeniería, ACUNI.